Buenos días. Nosotros somos el equipo 5 conformado por Alejandro Mendoza, Luis Olave, Alejandra Sabaj y yo, Ricardo Talamantes, y les vamos a presentar el reto de carpooling en Aracaju. La problemática de este reto consiste básicamente en realizar una solución que solvente el problema de tráfico en la ciudad de Aracaju por medio del carpooling. Para realizar este análisis hemos rescatado la información por medio de la aplicación GoTrack, la cual nos ha proporcionado datos como la rapidez promedio de los automóviles, las distancias recorridas, los niveles de tráfico, qué tan lleno van los camiones, el estado de clima y las coordenadas de las rutas. Okay. Gracias a este análisis hemos podido llegar a estas gráficas, las cuales nos indican, según la percepción de los usuarios, que existe un mayor porcentaje de tráfico en los autobuses con el 21%, mientras que en los carros solo el 1% de los usuarios ha percibido un mal tráfico. Después realizamos estas gráficas que nos dicen que el 54% de los carros tienen una velocidad mayor al promedio, mientras que los autobuses solamente el 45%, haciendo más eficientes a los carros en cuanto a la velocidad. Después ponderando la información dada por los usuarios, determinamos que el 45% de los camiones, gracias a las calificaciones de cada usuario, descubrimos que no se aprovechan, ya que cuentan con un rating del 1 al 3 y estos tenían un rating de 1, que sería el camión casi vacío. Okay. Después ponderamos cuáles eran las líneas más llenas y las más vacías para poder seguir con nuestra investigación, ya que algunas líneas tenían información que no nos convenía seguir investigando. Entonces decidimos también investigar cuáles líneas se usaban, cuántas veces se usó cada línea, para poder escoger las que más se usaban y de ahí sacar información valiosa para nuestra investigación. Al final pudimos descubrir que pudimos reducir la selección a 5 rutas, la 001, la 031, la 051, la 715 y la 034. Después, con los datos proporcionados de las coordenadas de estas rutas, pudimos meterlos en mapa y sacamos las rutas de cada uno. En la 01, pues vemos que es una ruta muy larga, de hecho creo que es de las más largas que hay. En la 034, no sé si se ve bien porque hay otras cosas azules, pero es nada más el del centro, únicamente eso. Luego en la 715 y la 031 vemos que son prácticamente la misma, nada más varía al final en la 715 y la 051, que es ya más en una zona un poco diferente a las demás. Y analizando los mapas nos dimos cuenta que primero que la 034 no nos iba a servir de mucho, por lo mismo de que abarcaba una ruta muy muy pequeña, entonces decidimos descartarla para el análisis. Y por lo mismo de que la 715 y la 031 se parecían mucho en las rutas que abarcaban, decidimos que pues era una mejor opción tomarla como una sola. Y después de ya analizarlas, decidimos sacar un promedio de la percepción de tráfico de cada una de estas. Y pues pudimos sacar que en la 031 el promedio era de 3, en la 001, en la 031 era de 2 y en la ruta 051 era de 2.5. A ver, aquí tomaron esas dos rutas y les hicieron una sola. ¿Con cuál es el objetivo otra vez? Porque eran rutas muy parecidas. Literal eran la misma, excepto un pequeño pedazo de las 715. De acuerdo que son muy parecidas, pero ¿por eso las juntaron? Sí, profe, ahorita en la propuesta lo vamos a explicar mejor. Ok, adelante. Bueno, después investigamos la contaminación que tiene un automóvil promedio y un autobús promedio. Esto resultó en que un automóvil emite en promedio 130 gramos de dióxido de carbono por kilómetro, mientras que un camión 750. Pero tomando el automóvil con su promedio de 1.3 pasajeros por pasaje, resulta en una emisión por persona de 65 gramos,
mientras que si tomamos el autobús a su máxima capacidad, esta se reduce a 12.5 gramos de dióxido de carbono por kilómetro. 60 Pero, pasajeros, pues, ¿qué camiones son? pues, son datos Dale. investigados. Ok. Pero el problema es que estos camiones, como podemos ver, no se usan casi nunca a su capacidad real. En realidad es muchísimo menos que esto, y esto Ajá. termina en una capacidad de alrededor de 17, tomando el promedio real de cada camión, termina en un promedio de 17 gramos por dióxido de carbono por kilómetro. Y si tomamos cada automóvil, esto es lo que propone el carpooling, que es aprovechar cada automóvil a su máxima capacidad. Cada automóvil tiene un promedio de 5 pasajeros totales. Y si ponderamos esto por persona, nos da aún menos que lo del camión, que era 17, nos va a dar 16 gramos de dióxido de carbono por kilómetro. Entonces, esto es lo que proponemos, ya que la solución del autobús, aunque prometedora, claramente no funciona. Ok, muy bien. La propuesta en sí es disminuir el uso de los camiones. Esto, pues como lo acabamos de explicar, como los camiones no se aprovechan al máximo, este, y como aparte, como habíamos demostrado, que van más lento, ya que la velocidad son 7 kilómetros por hora menor, la velocidad promedio, entonces los camiones están contaminando más, ya que no se están aprovechando al máximo, y aparte, como van más lento, el flujo de vehículos se disminuye. Entonces, lo que nosotros proponemos es en las rutas que calculamos, la 001, 051 y 715, ahí implementar rutas de carpooling para que entonces haya un mayor flujo de vehículos y las emisiones de dióxido de carbono se disminuyan. Muy bien. Nosotros, después del análisis, pudimos ver que en sí cualquier iniciativa de carpooling es una buena idea. Sí disminuiría el tráfico y aparte tiene otros beneficios, como la reducción de emisiones de dióxido de carbono y pues aparte el beneficio económico para muchas personas que compartirían los gastos de las gasolinas y así con las demás personas que comparten carros. ¿Tiene números de esos beneficios económicos? Así como lo sacaron de la disminución de dióxido. No, de ese no tenemos, profe. Ok. Y pues ya para concluir, después del análisis, nosotros creemos firmemente en la viabilidad de nuestra propuesta. Pudimos demostrar que los camiones contaminan más que los carros cuando no se aprovechan al máximo. Y aparte Ok. pudimos analizar que hay ciertas rutas que la verdad no se están aprovechando. Entonces, al implementar las líneas de carpooling, pues habría un flujo mayor de vehículos, ya que los carros en promedio se mueven más rápido que los autobuses y pues las emisiones de dióxido de carbono se reducirían. Entonces, Ok. así es como nosotros pensamos resolver el problema en Aracaju. Perfecto. Perfecto. Por ahí nada más me llama la atención lo de, bueno, recalcar eso que les comenté ahorita. Hay que tener los números también para los beneficios. Todos los beneficios que mencionen, en la medida de lo posible, hay que tenerlos cuantitativos, es decir, hay que tener números. Así como lo hicieron con lo del dióxido de carbono, que presentaron ahí una filmina donde hace el análisis de cuánto disminuiría, cuánto contamina un auto vacío, un auto lleno, un autobús lleno, etcétera, etcétera. Así, con números, también lo demás debía haber sido la parte económica, ¿no? O sea, cuánto más o menos esperarían que se ahorrara un ciudadano cambiando a carpool, ¿sí? Ujú. Porque eso es lo que lo va, a lo mejor eso es uno de sus principales motivadores para sí usar un carpooling, ¿no? Sí, Mientras no lo vea claro, la realidad de las cosas es que las personas pues, no siempre somos tan, ¿cómo les diré?, tan comprometidas con el medio ambiente, por ejemplo, pero sí somos comprometidas con nuestro bolsillo. sí. Entonces, de repente le vamos a hacer más caso si me dices que me ahorro a que si dejo de contaminar, ¿no? Entonces, Ujú. ojo con eso, o sea, ¿cuáles son los motivadores para que un proyecto funcione? Y hay que impulsar fuertemente esos motivadores, ¿vale? Sí, profe. Esa es una observación. Lo demás,
Redujeron a 5 rutas. A ver, ¿alguien me explica otra vez cómo hicieron esta reducción? ¿Cómo llegaron a esas 5 rutas? Sí, profe. Bueno, primero vimos cuáles eran las rutas que más se usaron con los datos que nos dieron. Ok. Pues bueno, ahí está la tabla. Tomamos los que eran de 3 para arriba, los que tienen de 3 usos para arriba. Esas son rutas de camiones, ¿no? Sí, son rutas de camiones. Oh, ok, ok. Entonces, también observamos la capacidad promedio según la gente. Entonces, Ujú. pues ahí pudimos ver, quisimos tomar las que tenían de 1.5, bueno, de 1 a 1.5, o sea, que estuvieran medio vacías, que significa que no se aprovechan tanto. Ok. Entonces, pues ya, pudimos sacar esas 5 y después con los mapas, la 034 nosotros observamos que probablemente fue un error de la aplicación, que probablemente tomó los datos cuando estaban esperando el camión o algo así, porque pues los puntos están todos o sea, en un lugar en En un específico. solo punto. Ok. Ujú. Entonces, pues quisimos tomar las otras 4 y como estas, en realidad pues van por la misma calle. Entonces, pues la tomamos en sí como una para hacer una línea de carpooling sobre esa calle. Ok, sin embargo, o sea, estos son rutas de camiones, ¿no? Sí, Pero el carpooling se basa más en los que van en carro, ¿no? sí, o sea, lo que Sí. nosotros proponíamos era que en esas rutas de camiones, en vez de que hubieran camiones, mejor hubieran carpooling. O sea, lo que ustedes están proponiendo es desaparecer el servicio de autobuses y poner carpooling Pero Más solamente. que, nada más que más en... sustituir, es alentar a la gente para que en vez de usar camiones se mueva a otras alternativas porque pues, aunque sí es una ruta muy concurrida, claramente por camiones, no, la gente no está optando por subirse a los camiones porque son rutas que no se sube la gente a los camiones. Entonces queremos como dar otra alternativa porque pues esa no está funcionando. Ok, ok, pero a ver, pero me queda la duda. Ese análisis creo yo que llegan a partir de lo que mostraron de que contamina menos el auto, ¿sí? Sí, Pero, pero, si no van a eliminar los autobuses, el autobús va a seguir solo, o sea, van a motivar a que se van a carpooling, es lo que me están diciendo en lugar del autobús, ¿sí? ujú. Sí, Pero no van a eliminar el autobús. En las pues rutas, las que, ¿cómo se llama? Las En que las rutas dijimos donde van a las... poner carpooling, ajá. Ajá, ahí sí sería mejor quitar los camiones ¿Sí? en esas 3. Sí, o sea, hacer carpooling en lugar de utilizarlos. Exacto. O sea, sí eliminarían los autobuses en esas rutas. Sí, Pues sí, porque en realidad no se llenan los camiones. Ok, ok. Interesante, interesante. No me había topado con esa propuesta. Este, muy bien, muy bien. A ver, Alejandra, ¿qué Sí. otro dato, un dato con el que no contaron ustedes, no venía en los archivos ni nada, les hubiera sido de utilidad para un mejor análisis? Ay, profe, se me trabó. ¿Les ¿Se hubiera qué? cortó? Perdón. Sí. ¿Qué dato con el que ustedes no contaron ahorita Ujú. les hubiera sido de utilidad para hacer un mejor análisis? Ah, se me hace que se trabó otra vez. Sí, ¿verdad? ¿Alguien que lo conteste eso mientras? Pues este, lo de la contaminación nos hubiera servido mucho, porque eso sí lo tuvimos que investigar. Por otro lado, cuánto Bueno, pero emite al final sí cada... lo tuvieron, pero al final sí lo sí, Ah, tuvieron, sí. ¿no? Un sí, al dato final lo investigamos. con el que no tuvieron ni investigado ni dado. Ah, pues lo que mencionaste, profe, o sea, la parte económica. O sea, Ok, tal vez no sé, un promedio de cuánto gastaba la persona por el recorrido, poder hacer. ok. Muy bien, muy bien. Y a ver, ¿qué más? ¿Consideraron algo del tema de la inseguridad, Ricardo? Sí, sí lo consideramos, pero pues, ¿Qué hay al respecto? también nos dimos cuenta que como puede que haya inseguridad a los usuarios a compartir
pues automóvil con personas que no conocen también pues también existe un riesgo al momento de usar el transporte público. Ok, muy bien. Luis, en una situación como la actual que estamos viviendo del COVID, ¿un carpooling sería mejor o peor? Yo creo que sería mucho mejor que usar transporte público, porque en transporte público no hay en sí, es muy difícil implementar regulaciones de salud, pero la gente se sigue teniendo que estar moviendo. Y tomando como ejemplo, por ejemplo, Uber, que requiere a todos sus conductores a usar medidas de seguridad básicas, por lo menos, pues yo creo que sí sería mucho más seguro implementar una medida de carpooling, pero pues también implementando medidas de seguridad básicas. Ok, y una última pregunta, el que la quiera contestar. Me llama la atención que por ahí el análisis arroja básicamente entonces, que no hay problema de tráfico. Entonces, pues, o el dato está mal o realmente no hay un problema. O sea, estamos atacando un problema que no existe. Pues es que en sí los datos dependían mucho como de la percepción de las personas. O sea, en sí, pues si analizas las velocidades, pues las velocidades no eran muy altas. O sea, la velocidad promedio de los carros eran como 20 kilómetros por hora y la velocidad de los autobuses eran creo que como 16, no, como 12.5 creo. O sea, en sí no van muy rápido, lo cual podría significar que sí hay tráfico, pero pues también Ok, depende de las velocidades máximas de las calles. ok, O los sea, datos te los, dicen dat- que sí hay tráfico, pero la percepción te dice que no. o sea, si analizas las velocidades, yo Sí, podría pues concluir que sí hay algo de tráfico, porque de pues la acuerdo. verdad no se mueven muy rápido, pero pues la percepción de las personas muchas veces decía que en realidad no había tráfico. De acuerdo, estoy de Entonces, acuerdo en esas dos apreciaciones. Entonces, ¿a qué los lleva? ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué significa esa diferencia en la percepción y los datos para ustedes, ¿verdad? ¿Qué concluyen con eso? pues, Pues lo que analizamos también fue, hay una gran diferencia entre la percepción entre la gente que usaba autobús y la gente que usaba automóvil. Entonces, también el autobús probablemente es como es el problema, no sé, es como va más lento y tiene que usar pasajes y el camión se detiene, pues es cuando la gente percibía más tráfico, pero pues en realidad estaban en las mismas calles. Ok, Entonces, pero en realidad analizando los datos sí hay tráfico y ese tráfico se puede reducir y esa reducción resultaría en menos emisiones. perfecto. Muy bien. Con eso, chicos, con eso terminamos entonces su presentación. Sí. Con eso terminamos el módulo, ¿sí? El módulo dentro del bloque de computación. Y pues muy bien en general la presentación, me gustó, por ahí las apreciaciones que ya les estuve haciendo, los cuestionamientos, como les dije, no era tanto que estén bien o mal, nada más quiero ver cómo argumentan. ujú. Entonces, en general bien. Espero haberles dejado en este par de semanas algo más que simplemente unas fórmulas de Excel o funciones de Excel, y como les dije durante las sesiones, o sea, eso de verdad, o sea, les puedo pasar un link de un curso y lo pueden aprender, o sea, o el archivo que hicieron de funciones y ya, ¿no? O sea, no pasa nada. Más bien aquí se trataba de desarrollar el pensamiento sistémico, de hacerlos pensar, de hacerlos la parte del análisis. Eso es más complicado, ¿verdad? Eso es más complicado. Y eso lo tienen que ir desarrollando a lo largo de su carrera, para que al final cuando salgan, pues realmente salgan con un pensamiento ingenieril, sistémico, de números, de razonamiento lógico, etcétera, ¿no? Que eso es lo que nos da un plus como profesionistas realmente, ¿no? El enfrentar situaciones que no sabemos, porque no sabemos qué situaciones van a enfrentar, ¿ok? Entonces, como esto es muy cambiante, ustedes lo han visto, ahorita tenemos una situación que nadie esperaría. Bajo estas circunstancias tenemos que seguir siendo productivos y eficientes. Entonces, y esto nadie lo ha vivido, por lo menos en nuestras generaciones. Entonces, eso es lo relevante. No se olviden de subir sus documentos tal como vienen especificados, por favor. Y pues nada más. ¿Algo que quieran comentar? Pues no, profe, muchas gracias por todo. Muchas gracias, Dale. profe. Ahí nos vemos en un siguiente bloque seguramente. Sí, profe. ¿Vale? Adiós, Órale, muchas pues. gracias. Gracias.
Sale, bye.